just wanna say. Hola a todos y todas, bienvenidos un video más a Miss Dani Escalona. Yo soy Dani y hoy vamos a ver cómo hago estas hermosas postales usando Procreate. Bueno, lo primero que hago es ir a Procreate y crear un nuevo lienzo que va a tener las dimensiones de la postal que yo quiero crear. En este caso va a ser en centímetros y va a tener 15 centímetros por 10 centímetros. Y los demás parámetros los dejamos así tal cual. Luego escogemos el modo en el que va a estar hecha la ilustración, que va a ser CMYK en este caso. Y voy a proceder a dibujar toda la ilustración que va a ser el contexto de esta postal. Así que en una primera capa realizo todo el dibujo con un pincel de tinta corrida en este caso. Y procedo a dibujar cada uno de los detalles de la postal. Luego, en una nueva capa que va a estar ubicada por debajo de la anterior en la cual estaba nuestro dibujo, voy a pintar cada parte de la ilustración en una capa nueva, con el objetivo de que posteriormente al crear las sombras y las iluminaciones sea más fácil crear máscaras de capa entre cada uno de los colores. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love it till the end of time. I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better. 'Cause a love like this is rare. And I wanna take you there. Luego creo una máscara de recorte de capa sobre las capas que voy a colorear para aplicar las sombras y las iluminaciones de nuestra ilustración utilizando un pincel con un aerógrafo extra suave. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Luego voy a añadir un texto, el cual va a contener la frase central de esta postal. Y lo voy a editar en un tamaño y fuente razonables y que vayan acorde a la configuración de la postal y a nuestra ilustración. Luego voy a hacer lo mismo
pero para agregar la misma frase traducida al inglés, y de esta forma tenemos dos postales en idiomas diferentes. Y bueno, así han quedado nuestras dos postales. Esta es la postal en inglés por el frente y por posterior, y la postal en español también por el lado frontal y el lado posterior. Luego en Photoshop voy a crear un nuevo documento que va a tener las dimensiones del papel que voy a utilizar, en donde voy a imprimir nuestras postales. En este caso voy a utilizar un papel de tamaño legal chileno que mide 21 centímetros de ancho y 33 centímetros de alto. Y voy a escoger por supuesto las configuraciones para imprimir en CMYK, y el fondo del documento va a estar en transparente. Luego voy a abrir las postales que voy a utilizar y las voy a pegar en este nuevo documento que hemos creado. Les voy a modificar el tamaño, que va a ser de 15 centímetros por 10 centímetros, el cual va a ser el tamaño de nuestra postal, y voy a crear una copia para el modo en español y para la postal en inglés. Luego voy a crear un nuevo documento en Photoshop de las mismas características, y en cada postal encima voy a pegar el lado posterior de esta en español y en inglés según corresponde. Luego voy a ir a una de estas capas y voy a ir a opciones de fusión, a trazo, y con un píxel de 1 centímetro, una opacidad del 60% y un color gris, vamos a crear una línea alrededor de cada una de las postales. Voy a ir de nuevo con el botón derecho a la capa, voy a copiar este estilo de capa y lo voy a pegar en cada una de las postales en el lado posterior. Esto nos va a permitir saber por dónde tenemos que recortar nuestras postales luego al imprimirlas. Y ahora procedo a imprimir las postales. Primero voy a imprimir el lado frontal, y bueno, así han quedado. Si se dan cuenta, están arriba las que están en inglés y abajo las que están en español. Luego asimismo doy vuelta a la hoja y la pongo en la parte posterior de la impresora para imprimir el lado posterior de las postales. Y si se dan cuenta, se está imprimiendo este lado posterior sobre el mismo papel que habíamos impreso el lado frontal anteriormente, y se van a imprimir el lado en español y el lado en inglés como corresponde y como lo habíamos configurado en nuestro Photoshop. Ahora voy a recortar las postales que por la parte posterior se pueden dar cuenta de nuestras guías que habíamos hecho en Photoshop, en donde nos va a servir para guiarnos y cortar de forma detallada cada una de las postales. Bueno, aquí estoy terminando de cortar la primera postal y así ha quedado. Como se pueden dar cuenta, las guías sirvieron perfecto y no se ven al recortar por ellas, y así ha quedado. Así que ahora voy a hacer esto con cada una de las otras postales que imprimimos. Y bueno, así han quedado nuestras hermosas y tiernas postales. Como ya saben, van a estar disponibles en mi tienda en udanashop.com para que puedan comprarlas en su versión en español
y en inglés. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo el video. No olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise de cada nuevo video. Y si pueden, denle un super like al video porque ya saben que ayudan un montón. Besitos y nos vemos en el siguiente video. Bye.